solo que no está, no estaba seguro en qué referencia estaba, pues. Ah, ok. Sí, el que subiste, que Ujú, está aquí, sí, está en APA. ok, Esto es APA. Ujú. ya. Sí, le digo, mi idea era cambiarlo hoy de mapa a Vancouver, pero no sé qué le pasó a mi computadora y ya no lo pude cambiar. Ok. Bueno, de todas maneras está bien, vamos revisando esta parte. Entonces empezamos Sí, con el marco teórico, es correcto, definición de la insuficiencia cardíaca. Hay que cuidar que la estructura, en este caso, el seguro es un poquito más estricto que el ISSSTE o que la Secretaría de Salud, porque es ujú, repetido lo que nos comentan acerca de lo largo de los párrafos. Entonces tenemos que ok, tener un máximo de 8 renglones por párrafo, pues me parece correcto. Y luego la manera de referenciar es al final del párrafo. Si es APA, pues está un poco diferente porque, bueno, no creo que ninguno de ustedes use APA, pero en este caso, cuando se utilizan las referencias APA, lo que se hace es, según Serrano y colaboradores, Serrano 2015, ¿no? O en un estudio realizado por Serrano 2015, o sea, se introduce la referenciación como parte sí, de la narrativa del texto, pero creo que ninguno de ustedes va a requerir usar APA. Entonces, Vancouver es un poquito diferente porque tenemos todo el texto y luego aquí al final, bueno, aquí le va, nada más como ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, Serrano quedaría en primer sitio. Entonces, una opción es ponerlo como superíndice, que la verdad no soy fan, y les voy a decir por qué. Porque cuando uno los pone en Mendeley o cuando los pone en el Word, la referencia va a salir así, en paréntesis. ujú, Pues ¿para qué utilizar otra referencia? Y el superíndice normalmente se utiliza cuando escribimos algún artículo, entonces así es como debe de aparecer. Aquí este sería el número uno, Arrigo, aquí sería el número dos, pero si te fijas siguiendo la lógica que acabo de comentar, entonces aquí así sería quedaría. el número En este caso, así se verían las referencias, 2,3 al final del párrafo. 2, ok. ¿Sí? Entonces, uno sería tu primer artículo, dos el segundo artículo. Aquí pasa algo interesante, aunque es muy obvio, muchas veces me lo preguntan, como, por ejemplo, si tú vuelves a citar, vamos a decir que por acá volviste a citar a Serrano, ¿no? Otra vez. Pongamos que sea el artículo primero. ¿Qué Ujú. referencia se pone? Pues es la uno. O sea, porque ese, ya te moví todo aquí, pero No, está bien, no te preocupes. para hacer el ejemplo, porque a veces me han preguntado cuando vamos por orden consecutivo y luego de repente sale como un 5 y es como de que doctora, entonces que no se supone que van en orden, sí, sí van en orden, conforme van apareciendo, esta lista va en orden y es la que coincide con la bibliografía final, pero cuando repetimos un autor, si ese autor era el uno, ya respetamos su número. Las veces que lo citemos lo vamos a citar con el mismo número, ¿sí? Ok. En cuanto a las veces que podemos citar un autor en el texto, esto no hay una regla, o sea, no es como que máximo tres, mínimo dos. Si un autor dice algo interesante, lo podemos citar cuantas veces sea necesario en, eh, de manera formal. Ahora, ¿qué nos ha pasado con las instituciones? Pues que a veces los revisores dicen, máximo 3 veces puedes poner el nombre del autor. Bueno, pues para no que no se metan en líos, aunque esto no es una regla, ningún lado dice, ni APA dice, ni Vancouver dice, ni nadie dice que no puedan citar más de 3 veces a un autor. Es ridículo, pero bueno, por experiencia se los comparto para que se eviten como problemas. Si van a citar más de 3 párrafos, que es con un autor, no se pasen de ahí porque luego por alguna, o por eso se los pueden regresar. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos revisando entonces definición, epidemiología, ujú, nacional. Mira, por ejemplo, aquí. No es que sea fuerza, pero como estamos hablando del marco teórico y el marco teórico tiende a ser más universal y sí tenemos datos, o sea, sería bueno que aquí le ingresaras un párrafo que hablara de la insuficiencia cardíaca a nivel mundial. ¿Cuál es la incidencia global?
o la prevalencia global de esta enfermedad, quiénes son los sectores más afectados, si hay alguna distribución especial por países, y luego hablar como de América Latina. Ahí sí este, hay algunos artículos que incluso Ujú. son como una especie de serie de Global Burden of no sé qué. Entonces es como la carga global de este tipo de enfermedades. Entonces en insuficiencia cardíaca seguro hay. Yo te aconsejo que aquí le metas algo más internacional. Ya para que este dato que tú tienes de México específicamente nos sirva, pero para la justificación. O sea, sí está bien aquí, pero traérnoslo a la hora de hacer la justificación. ¿Sí? Sí. Lo que pasa ahí es que en México lo manejan más como enfermedad cardiovascular, pero como que abarcan todas las enfermedades, pues no específicamente de insuficiencia cardíaca. Ujú. Por eso es que no encontré una bibliografía reciente, al menos. Creo que la más actual, por así decirlo, que encontré era una que estaba en, no sé, creo que 2015 se me hace, pero lo manejan más como un espectro, pues, de enfermedades cardiovasculares. Ok, pero puedes abordarlo de esa manera. O sea, el chiste de aquí es que vayamos aterrizando la carga de la enfermedad. Si lo manejan como Ujú. enfermedades cardiovasculares, lo que se maneje está correcto, pero para que tú vayas a partir del marco teórico planteando este panorama mundial y luego irnos acercando a lo nacional Ok, y finalmente a lo local, ¿sí? cierto. Mm, A ver, deja ver si encuentro un ejemplo por aquí. Ujú. 5 segundos. Mm, Mira, por ejemplo, esto. ¿Sí se ve? Ajá, sí, 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 Este artículo es del 2023. sí. Creo que trae buena información acerca de la mm, carga de la enfermedad y pues creo que puede resolver ese problema que vimos aquí. Ok, muchas gracias. Ahora, ustedes preguntan, ¿tienen acceso a un buscador? O sea, la universidad les está dando a ustedes un buscador para que puedan bajar artículos. Pues tenemos acceso igual a lo gratis, por así decirlo. Eh, Lo gratis. Ah, en palabras simples, no nos da acceso a nada. bueno. Entonces, ¿cómo le hacen para bajar los artículos? Literalmente en Google ponemos lo que queremos buscar o en Telegram a ver qué encontramos. Punto, por favor, ayúdeme. Ok. Sí, Ok, bueno, pues me imagino que sí conocen aquí a nuestro Salvador, ¿verdad? sí, 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 por pero pues supuesto. Bueno, Telegram. hasta el 2022. No, 2023. Ya está cargada toda la información hasta el 2023. También en Telegram, ajá. Y pues encomendarse a quien San puedan. Saijo. Ajá. That's IQ. Sí. Pues sí. Bueno, entonces seguimos epidemiología. De hecho, aquí, este artículo que acabo de encontrar, ahorita te lo paso, Daniel. Perdón, no escuché, disculpe. El que enseñé ahorita, ese no estaba disponible, pero este otro Ajá. también es del 223 y está gratis, mira. Sí, si no, pues yo creo que lo busco a ver si encuentro algún gratis por ahí. Bueno, pero este artículo te va a servir mucho para esa cuestión de la epidemiología. Em, Tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué te saltaste de la epidemiología al tratamiento? No sé, bueno, es que como siento, bueno, cuando estaba siendo asesorado, porque pues ya habíamos sido asesorados previamente, me comentaba mi asesor que no me metiera tanto a la fisiopatología ni al cuadro clínico, o sea, que me enfocara en las cosas que tal vez tuvieran un poco más de relevancia y considerando que el tratamiento tiene una relevancia directa sobre los iones, o bueno, sobre los electrolitos séricos, me dijo, mira, si quieres, céntrate un poco más en lo que pudiera como que alterar, o sea, una introducción general, luego ya sobre lo que pudiera como que alterar los niveles de cloro sérico. En este caso, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca descompensada, que es usualmente lo que vemos en hospitalización, pues el uso de diurético de asa, claro que va a afectar el cloro, ¿no? Entonces, por eso me dijo, céntrate más así como que en lo puntual, pues.
Por eso fue que me brinqué. Me dijo, no te metas tanto a fisiopatología porque eso para ti al menos ahorita no es tan relevante, a menos claro que sea por el mecanismo por el cual los diuréticos pues pudieran afectar a lo mejor el cloro, ¿no? Pero de ahí en más no me quiso meter más. Bueno, pues no, yo lo que te recomiendo es que tú que si tienes una enfermedad, porque ahorita fíjense, vamos a ver el caso de Maritza, por ejemplo, que tiene otro tipo de estudio y otro tipo de abordaje que tiene que hacer. Entonces, tú sí tienes una patología definida. Entonces, es como decirte, no, ¿para qué te metes en la epidemiología? Que al cabo no es algo como que te altere los electrolitos. Ajá. Pues no, realmente no, pero sí tienes que describir bien la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si Ok. no, no nos vamos a poder establecer, cuando menos situar en la parte de la justificación. Porque es importante que yo tenga una idea clara de por qué es importante tu estudio. Sí, en el caso de la epidemiología, por ejemplo que tú a la hora de estar exponiendo, pues vas a decir, sí, pues cualquier enfermedad a lo mejor sería importante y si yo digo alteraciones electrolíticas en, no sé, en ¿qué te gusta? Ébola, por ejemplo. Van a decir, Ok. bueno, sí, ¿cuál es la situación epidemiológica aquí? ¿Por qué importa aquí? A lo mejor esto que tú me estás diciendo importaría en África, pero aquí no. Entonces sí tenemos que dar un panorama general. Y en la enfermedad igual, ¿cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cuál es la fisiopatología? O sea, ir contando, como ustedes saben, la historia natural de la enfermedad, porque al final todo esto que estamos encontrando nos va a dar un panorama de, sí, ok, hay asociación o no hay asociación o correlación entre tus variables principales, pero todo lo que está alrededor, que son variables secundarias, pueden de alguna manera influir o no en un desenlace también. Entonces, en este caso, creo yo, ya es una consideración a lo mejor personal, que sí tienes que describir lo mejor que puedas la patología. A lo mejor no hacer 50 hojas de fisiopatología, pero sí darle un espacio a la fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico, eh, complicaciones y cuando llegas a las complicaciones, entonces sí ya poderte extender un poquito más. Si el tratamiento es algo que influye mucho, ok, dale un apartado extenso al tratamiento. Y luego, aquí fíjate cómo ya saltaste de la insuficiencia cardíaca a la normocloremia y hipercloremia netal. Entonces, aquí, por ejemplo, yo comenzaría uno dividiendo, o sea, una cosa es la insuficiencia cardíaca y luego Ok. otra cosa el cloro, o sea, ya iríamos como 4.1 y todo lo que está dentro del 4.1 sería como la insuficiencia cardíaca. Y luego 4.2 sería todo lo relacionado al cloro. ¿Por qué? Porque esto me da un orden mental. O sea, cuando menos puedo yo ir ordenando las ideas. Y el 4.3 serían los antecedentes investigativos o marco referencial, como le quieran llamar, que son todos los artículos que tienen que ver con mi estudio que hicieron otros autores, ¿sí? Entonces, Ok. una manera como de dividirlo, yo un 4.2 lo que haría sería poner aquí cloro y empezar a definir qué es el cloro. Porque si no sé qué es el cloro, ¿cómo voy a saber cómo afecta su desbalance en la insuficiencia cardíaca? Y luego ya después de que explico qué es el cloro y cómo se mide y cómo se mueve el cloro en mi organismo, entonces ya defino normocloremia, hipercloremia, hipocloremia. Ok. ¿Sí? O sea, sí, sí me sigues la lógica de la redacción. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, o sea, tiene que ser algo secuencial, ¿no? O sea, como que ir introduciendo poco a poco las cosas, ¿no? Ujú, y ordenadito, porque mira, por ejemplo, aquí tú tienes 4.5 como si todo se tratara de lo mismo. Entonces, así dividiéndolo, ya podemos tener como un orden visual, previendo que el que te lo revise sea, le tenemos que facilitar nosotros la lectura al revisor. Entonces, Ujú. en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que entre mejor ordenado está todo, menos trabas te ponen. El diseño tiene que estar claro, el marco teórico tiene que tener una lógica. Si tú no enredas las cosas desde el marco teórico, va a ser de Ujú. fácil lectura y el que lo lee lo va a agradecer y te lo va a pasar. Si no, te lo van a estar rebotando por cualquier tontada. Para mí son Ok. tontadas y a lo mejor esto que estoy diciendo es como de que, ay, doctora. Bueno, pues por eso nos han regresado a protocolos. Entonces, pues yo les digo para que no tengan ustedes problemas. Ok. Bien. Ortografía, ¿sí? Bien. Ok. Epidemiología de las alteraciones séricas del cloro, ajá.
factores de riesgo para las alteraciones de cloro, complicaciones. Ajá. Entonces, está bien, ajá, todo, creo que va todo bien, solo hay que tener ese orden que te comento. Cloro Ese sódico. último fue el punto que no alcancé a agregar, digo, porque estaba viendo y dije, bueno, pues mínimo, que dije, creo que lo que tengo que hacer es conectarlo, ¿no? O enfocarlo hacia la estancia intrahospitalaria. No hay así como que mucho descrito realmente. O sea, ahí sobre mortalidad, sí, ya está, ya me he dado cuenta que he encontrado un poco más, muy reciente, de hecho, la información, Ujú. pero propiamente del cloro y la estancia intrahospitalaria no hay algo tan directo que yo haya encontrado al menos. Lo que pasa es que la estancia intrahospitalaria, en tu caso, es un indicador indirecto de algo, o sea, no es como la estancia intrahospitalaria porque sea, o sea, en sí la complicación no es una estancia intrahospitalaria larga, la complicación es el desbalance del cloro, el desequilibrio fisiológico y por lo tanto la complicación de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué sí puedes encontrar? Pues aquí sería como el punto clave de empezar Ujú. con marco referencial. O sea, ¿qué es el marco referencial? Que en el materno infantil le llaman antecedentes investigativos y en otros estudios, en otras sedes, en el ISSSTE, por ejemplo, todo lo anterior se llama antecedentes y esta parte se llama, digo, perdón, todo lo anterior se llama marco teórico y esto se llama antecedentes. Bueno, como les quieran llamar, aquí empezaría yo para decir con los antecedentes referenciales todos los estudios que me relacionen el desequilibrio del cloro con complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Y Ok, toda la bola de complicaciones que a ti se te ocurran, búscalas hacia el buscador. O sea, alteraciones del cloro con, entonces, por ende, si se complica la insuficiencia cardíaca, van a incrementarse las hospitalaria. Por eso estamos asumiendo eso. ok. ¿Sí? Cuando trabajamos con una patología, es muy fácil seguir la lógica del marco teórico porque siempre va a ser la misma. La definición de la patología, la que ustedes quieran, la epidemiología, factores de riesgo, eh, fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación, el, las complicaciones, el tratamiento, secuelas si hay, ¿no? Y prevención, a lo mejor, así, como en los libros, nos dan la historia de la natural de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando no es una enfermedad lo que estamos buscando? Porque en el caso, por ejemplo, de Daniel, sí es una enfermedad, pero luego la asocia a las 10 de estancia intrahospitalaria. Y eso no es como que yo pueda sacar y definición, epidemiología, no, porque no es una entidad, más bien es una consecuencia de algo que está pasando. Entonces pasa algo similar, por ejemplo, aquí con el protocolo de Maritza. Lo que ella quiere estudiar es el nivel de repercusión familiar en los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, pasa algo similar con lo de Daniel, pero al revés. O sea, acá el foco en el protocolo de Daniel es el desequilibrio del cloro en insuficiencia cardíaca. Entonces ahí tenemos como dos cosas que incrementan los días de estancia interhospitalaria. Entonces, Doctora, ¿sí? es que Daniel me está diciendo que lo sacó en la sesión y no se puede volver a meter. ¿Lo saqué? No sé, dice que no puede entrar. ¿Cómo que? A ver, déjame ver. O sea, porque no la está escuchando. ¿Desde a qué hora? Tenemos aquí esto que no es una patología, pero es un indicador. Entonces, esto sí lo podríamos encontrar como tal en la bibliografía y pues la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué elegimos para comenzar? Pues una de dos, o hablamos de la esclerosis múltiple, por eso es como para facilitarnos la redacción de la justificación. Hablamos de la esclerosis múltiple, hablamos de su papel en el mundo, hablamos de la carga global de la enfermedad y luego abordamos el tema de familia y finalmente la repercusión familiar, que es un indicador de función dentro de la familia. Empezamos con esclerosis múltiple para poder redactar una buena justificación, no al revés. Entonces, si se fijan aquí, bueno, todo lo tiene en Vancouver. Entonces empezamos esclerosis múltiple y se fijan por esto que te decía Daniel,
¿Cómo va quedando el marco teórico? Es marco Ujú. teórico, introducción, donde yo uno las dos cosas y luego esclerosis múltiple, todo lo que yo voy a desarrollar de esclerosis múltiple, luego Ok, repercusión familiar, que es mi segundo indicador. En tu caso, ¿qué sería? Insuficiencia cardíaca, luego lo del cloro y luego el marco referencial o los antecedentes investigativos. Y así, ahí en ese marco referencial, chéquense la... Bueno, esta es la estructura que pide el seguro, ¿eh? Eso es lo que estamos revisando. Entonces, lo primero es un resumen, el marco teórico, introducción, todo esto en Vancouver, al final de texto, esclerosis múltiple, definición y epidemiología, fisiopatología, aunque no es el centro, se fijan, o sea, porque ella podría decir, no, pues a mí que me interesa la fisiopatología porque al final de cuentas va a buscar cosas de familia, tiene Ujú. que. Factores de riesgo, claro que aquí cuidando que, por ejemplo, en factores de riesgo se toque el tema ambiental, entonces se mete genético, ambiental, diagnóstico y clasificación, complicación, tratamiento, evaluación. Sí, todo eso es importante. Y luego ya va, ahora sí, repercusión familiar, como le comentaba yo a Daniel. Ahora, ¿dónde empezamos a unir todo? En el marco referencial, ya tenemos aquí, por ejemplo, mencionado en un estudio realizado por fulano y colaboradores, llevado a cabo en no sé dónde, se estudiaron tales variables con tal objetivo y qué resultados se encontraron. En el caso de Daniel será quien buscó insuficiencia cardíaca, no más bien alteraciones del cloro, que es como nuestra variable principal, ujú, relacionado a insuficiencia cardíaca y sus complicaciones, y como les digo, como efecto secundario, pues la prolongación de los días de estancia intrahospitalaria, porque si buscamos específicamente lo de la estancia hospitalaria, pues no vamos a encontrar nada. ok. Doctora, me queda una duda y, por ejemplo, si nosotros usamos una cierta, una bibliografía en el marco teórico, ¿también la podemos usar en el marco referencial sin problema? ¿La podemos hacer la referencia al mismo autor? Claro que sí, y de hecho, Ok, fíjense cómo acá, yo les estoy enseñando este protocolo porque Maritza ya me lo había mandado, lo revisamos y me gustó cómo quedó. Entonces, fíjense, a lo que preguntas, bueno, a lo mejor no está allá, pero está en la magnitud. Lo que les decía, aquí está ujú, la referencia 5. ok, Estudio lo mencionamos ahí arriba, pero se menciona acá abajo también. En cuanto a lo que mencionas de los estudios, probablemente alguno de los estudios que referenciamos aquí te haya servido como para hacer una definición en el marco teórico. Es correcto, pues la primera vez que lo mencionaste para definir la enfermedad, definir complicaciones, tratamiento, qué sé yo, pero luego acá no vas a mencionar la enfermedad, su definición, el tratamiento, así como marco conceptual. Lo vas a mencionar como el estudio de este señor encontró esto, ¿sí? ok, Entonces, por eso es muy importante hacer esta división. ¿Por qué? Cuando yo estoy bajando los artículos, cuando estoy haciendo mi búsqueda bibliográfica, la secuencia de artículos o de búsqueda que yo hago, perdón, es, yo etiqueto mis artículos como, a ver, marco teórico, todo lo que es marco teórico. Del marco teórico, ¿qué tengo que tener? Bueno, pues aquí en el marco teórico lo que yo uso para enriquecer todo este pedazo es bibliografía de revisiones sistemáticas, ¿sí? ¿Por qué revisiones sistemáticas? Pues porque ahí voy a encontrar los documentos de la Asociación Americana o Europea o no sé, las guías, por ejemplo, los reportes mundiales de tal. Entonces, todos estos documentos que me sirven para hablar de manera global de la enfermedad, de manera regular yo lo encuentro en una revisión sistemática. No tengo por qué buscar artículos específicamente de mi tema, o sea, no me voy tan específico. Entonces el marco teórico así se va a nutrir. ¿Cómo se va a nutrir la parte de los antecedentes o el marco referencial? De artículos que específicamente busquen ahora sí lo que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, son fuentes diferentes, maneras diferentes de nutrirlo, ¿sí? ok.
Y por ejemplo, si no hay muchos artículos que hablan de, por ejemplo, yo estaba buscando una asociación y prácticamente nomás encontré uno o dos que hablan de, ¿De qué es tu estudio, Rubén? Recuérdame, porfa. es de la asociación del SIX-CORE y lesión renal aguda en pacientes con sepsis. Ah, ¿el título cómo quedó? El título había quedado, quedó como existe asociación entre, bueno, si existe asociación entre un SIX-CORE positivo y la lesión renal aguda en sepsis en pacientes del Hospital General de Zona 1 de Durango. ¿Y lesión renal aguda? Ajá, ¿Cómo se escribe Sixcol, perdón? es S-I-C y ya es. Sic, Sí, SIC. pegado. Sí, todo junto. Hace referencias a, bueno, coagulopatía inducida por sepsis. Ah, ya. A ver. Y lo que tú dices que casi no encuentras son... O sea, estudios, por ejemplo, de asociación de los dos, porque, por ejemplo, hay muchos de que hablan de uno y del otro por separado, porque los dos son marcadores independientes de mortalidad en sepsis. Entonces, por eso los quería como asociar, Ujú. Mira, a ver, por pero ejemplo, no hay nada así que los... esto es como la búsqueda de un tesoro. Lo primero es encontrar un primer artículo y luego de irle jalando el hilito, ¿no? Sí. Ejemplo, le ponemos todo lo, o sea, todo tu título para ver si hay algo semejante a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Ujú. te serviría este artículo. Sí, de hecho ese ya lo metí, porque fue el único, prácticamente el único que sí, Sí, porque sale nada más seis de todo, ¿no? sí, o sea, no encontré, o sea, encontré, por ejemplo, artículos que explican por qué fisiopatológicamente la coagulación intravascular diseminada te da o te causa lesión renal aguda en pacientes con sepsis, pero así como tal de una asociación, pues no. Ese Entonces, fue el claro, único que encontré. entonces fíjense, es justo a lo que me refiero. Él, por ejemplo, este artículo vendría siendo como la joya de la corona de tus antecedentes, ¿sí? O sea, o del marco referencial. ¿Por qué? Pues porque es el antecedente más cercano o más parecido a lo que tú estás haciendo. Esto no lo vas a meter en el marco teórico. O sea, en el marco teórico vas a encontrar definiendo la coagulación intravascular diseminada, vas a hacer toda una explicación de de la lesión renal aguda, y después vas a intentar fisiopatológicamente entrelazar los dos. ¿Para qué? Pues para que al final en los antecedentes pongas esto y luego abajo en PubMed siempre vienen como artículos similares. Entonces, por aquí la misma página como nos va llevando a, bueno, a ver, ¿te sirve esto, esto y esto? Pues mira, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero algo que podría servir, ¿no? No sé si estos artículos te Así, pueden servir, ok, ¿sí? Pero siempre vayan, o sea, déjense como llevar por también, pues los algoritmos ayudan un poquito. Entonces, pues te sugiere estos que también podríamos meter en antecedentes, no ok. en marco teórico. Entonces, este artículo no lo puedo poner como en el marco teórico, pues. No, pues ¿para qué? Ok, Sí, o sea, el marco teórico tiene que ir más enfocado a la descripción de la enfermedad. Ay, se salió atrás, Daniel. Sí. Válgame Dios. Bueno, no quiere estar aquí. Que la había grabada, pues. Em, bueno, ¿se entiende eso? Sí, o sea, es como que el artículo ese que encontró es el más representativo. Lo demás lo puede obtener de otro tipo de artículos que no hablen exactamente de la asociación, pero que sí le aporten la información sobre el estudio, sobre lo que está estudiando. Claro.
bueno, les voy a poner otra vez el ejemplo de aquí de Maritza, porque este estudio especialmente a mí me llamó la atención, porque en verdad cuando nosotros hacemos algo de medicina familiar, no me dejarán mentir, que lo que más complicado es buscar bibliografía. ¿Por qué? Pues porque no hay, porque casi no se publican y no se actualizan en cuanto a, por ejemplo, mediciones de función familiar. O sea, es como hacen el estudio y luego por alguna razón no lo publican. Entonces, cuando uno busca, es como encuentra dos artículos y tan tan, ¿no? En este caso, la escala que ella está buscando, que es la repercusión familiar, está validada, la puede utilizar. Hay un estudio, dos estudios, cuando mucho tres estudios que hablan de la repercusión familiar como indicador en una, dos o tres enfermedades. Entonces, ¿qué fue lo que yo le recomendaba hacer? Bueno, pues, o sea, como ahorita le decía yo a Rubén, no lo gastes, ¿sí? O sea, si tenemos un artículo o dos que están hablando de la médula, de la carnita de tu tema, no lo gastes. ¿Por qué? Pues porque eso va a ser tu marco referencial y lo vamos a repetir cuando hagamos el cálculo de tamaño muestral, porque ahí tiene que ir esa referencia. Y en la justificación vamos a hablar de eso porque necesitamos decir, fulano de tal ya lo estudió, encontró esto, pero como no es mucho, no lo podemos estar repitiendo a cada rato. ¿De qué sí hablamos? Pues desglosar todo de esclerosis múltiple. De esclerosis múltiple hay millones de artículos y es muy rico el marco teórico. Y luego hablar de familia, de función familiar, de las diferentes formas de medirla, de qué es, cómo impacta esta enfermedad con la familia. O sea, ir buscando como estos temas periféricos que de todas maneras impactan en mi estudio y ya ir soltando los artículos clave. Igual va a Ok. ser con ustedes, ¿verdad? O sea, si encuentran, Pero, pero y así no se vuelve como muy repetitivo el marco teórico. porque es repetitivo. Pues no sé, por ejemplo, nada más tengo como tres, bueno, hay muchísimas cosas de coagulopatía, de lesión renal aguda y ¿cómo se llama? De sepsis, pero lo que no sé es qué es lo que tengo que incluir de cada una, o, o no sé cómo basarme, porque, por ejemplo, ahorita el marco teórico que llevo está cortito, pero ya no sé qué más agregar, por ejemplo, en fisiopatología, o no sé si hacerla así muy extensa, porque bueno, la fisiopatología me puedo llevar, yo creo fácil 3 hojas porque sí está muy, muy, muy extensa. Pero ahí ya no sé si estaría como muy, no sé. Pues es que mira, es que es correcto, más bien. O sea, no tanto es como que, aquí el punto es, vamos a hacer un mapa conceptual, ¿sí? ¿De qué? Pues una guía de qué es lo que tienes que hablar. Ok. Y aquí depuramos. Definición y fisiopatología de la sepsis. Ujú. Mecanismos patológicos, impacto sistémico y disfunción multiorgánica. Igual Ok. como con el caso de Rubén, ¿no? Digo, perdón, con el caso de Daniel. Entonces, vámonos por partes. Ya tenemos eso de sepsis, más o menos con este mapa mental. Y luego, lesión aguda, renal, en sepsis. Porque si nos vamos a lesión renal aguda, nada más, Sí, no. como dices, nunca vamos a acabar, porque, y es más, vamos a divagar y nos vamos a meter en otro asunto. Pero lo que sí podemos encontrar en, como bibliografía es lesión renal aguda en sepsis. Si se fijan, tanto definición y fisiopatología de sepsis como la lesión renal aguda de sepsis, aquí todavía no metemos nada, nada, nada de coagulopatía. Y no tenemos por qué gastar los artículos que sean muy similares a lo que tú quieres hacer aquí, porque aquí solamente se Ok. trata de la enfermedad en general. No estamos hablando de ninguna asociación, solamente Ok. de conocerlas. Luego, coagulación intravascular en sepsis y el SIX-score. ¿Sí? Mecanismo de activación de la coagulación en sepsis, porque si nos metemos con todos los mecanismos de la coagulación, nunca acabamos. Entonces, pues nos vamos ahí. Y luego, ¿qué es el SIX-score? Los parámetros que lo conforman, la utilidad en la evaluación. Y al final, este que sería tu marco referencial, que ahí sí vamos a hablar de los artículos que tú encuentres acerca de este tema. Así quedaría organizado tu marco teórico, para que tenga sentido. ¿Te parece bien así? Sí, sí, de hecho, pues sí, se me ha ido bastante.
¿Sí? Sí. Ok, bien. ¿Ahí está ahí? ¿Alguna duda? No, ¿Por qué las- No. Dani ya regresó. Pero se salió Maritza. No sé si también la sacó o... ¿Por qué? Yo no soy, ¿eh? Los estoy No, sacando. no, 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 creo que debe ser mi teléfono o algo. Sí, no sé. Bueno, ok. Entonces, si ya tenemos todo eso, entonces, ¿ahora qué, con qué vamos a continuar? Voy a seguir usando el protocolo de Maritza porque ya está terminado y me parece, les digo que quedó pues bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de esto, ahora ya tengo el marco referencial, ya cuidé que las bibliografías estaban correctas, todo va en orden. Lo que sigue es la justificación. El apartado de justificación, de manera regular, ya sea que no le ponga titulitos o que sí le ponga titulitos, dependiendo de su institución, va a ser la forma en que ustedes lo escriben. Se va a dividir en magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad e impacto. ¿La magnitud qué es? La magnitud es la carga de la enfermedad, ya sea mundial, internacional o nacional, en números. ¿Sí? O sea, ¿cuál es por eso le decía yo, ¿a quién le dije? A Daniel, creo, de la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, necesitamos números, necesitamos saber cuánto es la carga de la enfermedad a nivel mundial, nacional, internacional. Si la tienen en su estado, pues mejor, o sea, hasta donde ustedes puedan llevar esto, pero ¿cuál es la problemática expresada en números? ¿Por qué? Porque una enfermedad, para ser estudiada y que valga la pena ser estudiada, puede tener una magnitud importante o bien puede tener una trascendencia importante. Por ejemplo, hay personas que deciden estudiar algún tipo de discapacidad, un parálisis cerebral infantil, por ejemplo. La parálisis cerebral infantil no tiene una prevalencia muy grande. De hecho, después de muchas estrategias de prevención, la incidencia ahorita es pequeña. ¿Eso quiere decir que no se tenga que estudiar? No. Lo que pasa es que en magnitud la enfermedad no es grande, pero en trascendencia sí. ¿La trascendencia qué es? La trascendencia es el problema explicado en términos cualitativos como el impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, si tú no atiendes, por ejemplo, si no atiendes o no identificas a tiempo el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿qué puede pasar? Pues la complicación. Ok, ¿y cómo me afecta esta complicación en la insuficiencia cardíaca en la vida del paciente? Puede dejar alguna secuela, se puede morir, puede dolerle, ¿qué pasa con la calidad de vida de la persona que está o no pasa nada? Entonces, si pasa algo, la trascendencia del problema es grande. Entonces, ¿cuándo yo justifico un estudio para ser realizado? Pues cuando yo tengo una magnitud bien justificada o, en su caso, una trascendencia importante. Y cada quien, pues, irá viendo, o sea, cuál es la magnitud y cuál es la trascendencia de mi estudio. ¿Sí? ¿Alguna duda en cuanto a eso? No. Bien. No. Después, el tercer punto es la vulnerabilidad. ¿Qué entienden ustedes por la vulnerabilidad de un estudio? Mm, Sí, puede ser como las debilidades, puede ser que algo que pudiera impedir que se llevara a cabo ese estudio, vaya, o por lo cual no deberíamos de llevarlo a cabo. Bueno, no tanto así. La vulnerabilidad de un estudio todos los estudios tienen vulnerabilidades, todos, pero hay que saberlas identificar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio transversal, ¿por qué? Pues porque no tengo tiempo de hacer una cohorte longitudinal, por ejemplo. Cuando yo hago un estudio transversal, decíamos que en un estudio transversal no puedo yo asumir causalidad. ¿Se acuerdan? Creo que fue la segunda clase, este tema. Y Sí. entonces, una vulnerabilidad de mi estudio es que por mucho que yo demuestre que hay una correlación entre la hipocloremia o la hipercloremia y las complicaciones en insuficiencia cardíaca, esto no quiere decir que yo pueda asumir causalidad. Y esa es una debilidad del estudio.
si yo tuviera una secuencia temporal donde los desequilibrios, tengo al paciente, el paciente está bien, no hay desequilibrio, le doy seguimiento a través del tiempo, se presenta el desequilibrio del cloro y luego tengo una complicación y la sigo en el tiempo, entonces esa reconstrucción con varias mediciones longitudinales, esto sí me da una causalidad. Eh, ¿Se puede hacer? Pues dependiendo de tus recursos y de tu tiempo. Entonces, aquí es importante decir, en mi estudio, al ser de carácter transversal, una de las vulnerabilidades es que no puedo yo asumir causalidad. ¿Sí? Em, otra probable vulnerabilidad, aquellos que hacen estudios retrospectivos, por ejemplo, el no generar yo un documento especialmente para una investigación, el yo tener que acudir al expediente para obtener información me puede implicar un posible sesgo de información. Eso quiere decir que la información generada no fue con la intención de hacer un estudio de investigación y por lo tanto puede tener errores. Yo como sé, por ejemplo, si al obtener ahí un índice de masa corporal, la persona fue pesada de manera adecuada o no. La presión fue tomada en condiciones adecuadas o no. ¿Por qué? Pues porque yo no supervisé ni estandaricé los métodos. Entonces yo me sujeto a la información que está en el expediente. ¿Por eso no se tiene que hacer mi estudio? Pues no. O sea, eso no es un impedimento para hacer el estudio, pero sí es una vulnerabilidad que al ser un estudio retrospectivo estamos sujetos a sesgos de información. ¿Se entiende? Sí. Entonces es importante que se ponga en la justificación. Factibilidad. Pues en la factibilidad se tendrá que narrar que ustedes están utilizando datos que fueron aprobados para su utilización por la sede, que es el Hospital Fulano de Tal, que cuentan con un equipo de expertos para el análisis de datos, para el seguimiento y diagnóstico de los pacientes, por lo tanto, y tienen autorización para usarlo, por lo tanto, este estudio es factible. Aparte, económicamente, ustedes van a correr con los gastos que el estudio genere, entonces pues se puede hacer. Aquí la factibilidad se tiene que expresar. Y finalmente el impacto. ¿Qué alcances tiene su estudio en su ámbito? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de prevalencia de depresión y mi población, pues es mi población de mi hospital, el alcance que puede tener mi estudio es mi hospital. No es el estado ni es todo el país, es mi hospital. Si ustedes van a hacer un estudio de correlación o un estudio de asociación, pues el impacto que va a tener sobre su población es que ustedes al conocer que efectivamente un indicador está relacionado o asociado a una complicación o a la aparición de una enfermedad, ustedes pueden establecer políticas hospitalarias para que se tomen medidas o se consideren como factores de riesgo esos que ustedes están sugiriendo basados en evidencia científica, ¿sí? O sea, ser como súper puntuales en el momento de estar hasta dónde puede llegar el resultado de mi estudio y realistas también, ¿sí? Ahora, ojo aquí porque muchas veces aquí en el impacto ponen ustedes, no sé, aparte que si encuentro una asociación, podemos hacer una evidencia del factor de riesgo, luego vamos a cambiar las políticas del hospital y vamos a generar nuevas guías y se le va a dar mejor tratamiento a los pacientes. Se le va, o sea, como si fuera esto a hacer que toda la dinámica de la enfermedad cambiara y pues eso no va a suceder. Ustedes lo que están haciendo es generar una evidencia científica de que algo está relacionado o de que algo está asociado y a partir de ahí se pueden generar propuestas. Hasta ahí. ¿Sí? Sí. Sí, Ahí no hay dudas. no. Bueno, entonces Ok, en la sección de claro, no. justificación, esos puntitos súper, súper, súper claros, porque eso es lo que se debe evaluar. Luego, en el planteamiento del problema. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y el planteamiento del problema? Pues en la justificación es el porqué del estudio, ¿no? Y el planteamiento del problema es, bueno, no, no sé qué era, creo que es. Ah, Porque el estudio. ajá, Entonces, ¿qué tenemos alrededor? La justificación es, a ver, ya es como enseñarme tus evidencias de, mira, a ver,
lo que tú quieres estudiar en números es esto. En impacto en la calidad de vida es esto. Es factible, esas son mis vulnerabilidades. Es como que me estás enseñando tus cartas, ¿no? Y el impacto que puede tener es este. Esa es la justificación, o sea, es por eso lo, lo, lo estoy planteando realizar. Ahora, el planteamiento del problema va un poquito más allá. Sí me expone la problemática a nivel mundial y a nivel local y va abordando el problema de lo universal a lo particular, pero aparte el planteamiento del problema es justo, ¿por qué lo quiero investigar? Pues sabes que lo que pasa es que no hay estudios realizados acerca de esto, cuando menos a nivel nacional. O es importante hacerlo porque en mi comunidad, por las características que tiene, eh, puede ser que sea diferente a otros estudios reportados. Por ejemplo, alguien me decía que quería hacer un estudio de ortopedia y estábamos viendo por qué era importante caracterizar algunos factores de osteoartrosis, creo, o de coxartrosis, en una comunidad muy específica. Entonces, bueno, decía, bueno, ok, esto ya está bien estudiado, esto ya se sabe, hay muchas publicaciones de esto, entonces, ¿cuál es la novedad? O sea, porque tú dime qué hueco, qué vacío en el conocimiento quieres llenar como para que tú digas, está bien realizar mi estudio y no me voy a gastar tiempo, dinero y todo en algo que ya se sabe. Ah, bueno, pues lo que pasa es que mi comunidad, a diferencia del resto del mundo, es una comunidad donde hay gran consumo indirecto de plomo, de arsénico y un notable incremento en el índice de masa corporal de la población por su cercanía con Estados Unidos. Ah, estas características de mi población hacen que mi estudio se interese, independientemente de que el resto del mundo ya sepa qué pasa. Ok, bien. Entonces, vacíos en el conocimiento es lo que tengo que manifestar en el planteamiento del problema. Otra cosa que tengo que manifestar en el planteamiento del problema es, ¿sabes qué? O sea, sí, pero, por ejemplo, en cuanto a correlaciones o asociaciones, resulta que fulano y colaboradores dicen que sí hay asociación, pero mengano y colaboradores dicen que no hay. Y perengano y colaboradores dicen que quién sabe. Entonces, todos estos estudios que yo estoy poniendo en mi marco referencial, algunos ni siquiera coinciden, otros dicen que sí, unos dicen que no, unos dicen que quién sabe. Entonces, como nadie se pone de acuerdo, es necesario que yo siga investigando. Las controversias alrededor del tema que quiero estudiar o el vacío en el conocimiento en el tema que quiero estudiar es lo que se va a poner en el planteamiento del problema. Y vieron que esto no se parece en nada a la justificación. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ¿Preguntas? No, hasta ahorita no, yo no tengo dudas. Ok. no, a mí también me quedó claro. Y bueno, después el planteamiento del problema termina con la pregunta de investigación. Ahora, si la pregunta de investigación, ¿cuál va a ser? Ustedes ya la tienen porque fue la que primerita que vimos en la matriz de congruencia. Esa ya la tenemos. El objetivo general, ya lo tenemos. ¿Por qué no me dicen que no estoy compartiendo pantalla? Yo estoy aquí diciéndoles como si estuvieran viendo. Sí, no, no sabíamos que estaban viendo. Ok, acá el planteamiento del problema, luego que sigue la pregunta de investigación. La pregunta de investigación dijimos que tenía que ser exactamente la misma que el título. ¿Sí? Ok. Si se fijan aquí, pregunta de investigación, ¿cuál es el nivel de repercusión familiar? Objetivo general, determinar el nivel de repercusión familiar. O sea, no cambiamos nada más que el verbo en infinitivo. Objetivos específicos, esto ya ustedes ya lo tienen. Hipótesis, nada más estamos viendo el orden en el que van apareciendo. Entonces, si se fijan, todo lo que ya tenemos, nada más le faltaba que le montáramos el marco teórico. Entonces, aquí ya se va armando casi todo el protocolo. Material y métodos. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuál es nuestro universo? ¿Tienen localizado bien su universo? A ver, por ejemplo, Este, Sí. Rubén, ¿cuál es tu Pacientes universo? ingresados en su cargo, ¿no? pues, como hacer un estudio retrospectivo serían, pues, sí, pacientes que estuvieron en el Hospital General de Zona número 1, que, bueno, que encontré que cumplían criterios para, bueno, los criterios de inclusión y exclusión serían sepsis y la coagulopatía inducida por sepsis. Ok, fíjense, que aquí se ve muy importante, porque aquí estamos viendo cuál es tu variable que contiene
la variable más chiquita. O sea, ¿cuál es tu continente y cuál es el contenido? Uno, importante, no son pacientes. Todos los que van a hacer estudios retrospectivos son expedientes, ¿sí? Entonces, universo, expedientes de pacientes con diagnóstico de sepsis atendidos en el Hospital General de Zona número 1 en Ok. el año, el que tú quieras, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque va a ser retrospectivo y ese va a ser como en una gran pecera, ahí, el total. De ahí voy a sacar la muestra. Aquí no me tengo que poner minucioso, no tengo que decir que cumplan esto, que cumplan lo otro. No, nada más Ah, ok. expedientes de los que tuvieron sepsis, Ok. ¿sí? La temporalidad tiene que ver de cuándo a cuándo tú vas a hacer el estudio, no de cuándo a cuándo vas a agarrar los expedientes, ¿sí? O sea, la temporalidad, pues si ustedes van a acabar en diciembre o en marzo del año que entra, entonces tendría que ser de marzo a marzo del año que entra. ¿Sí? Normalmente un año. Si tienen menos tiempo, si ya se tienen que graduar mañana, entonces pues ajustan eso mañana. Entonces es su temporalidad. El tipo de estudio ya lo tenemos, cada quien ya tiene su diseño. Entonces dijimos que los diseños podían ser tenemos que poner todas las características. No se vale que a estas alturas pongan estudio retrospectivo. No. Observacional o experimental. Observacional, en el caso del de Maritza, ¿no? Descriptivo o analítico. O sea, ¿voy a comparar grupos o solo voy a describir todo el grupo? Prospectivo o retrospectivo. ¿Voy a agarrar la información de expedientes o voy a aplicar instrumentos? Transversal o longitudinal. ¿Tengo una sola medición en el tiempo o tengo varias mediciones en el tiempo para ver si aparece un fenómeno? Todas estas características las tengo que describir. Y al último, si ya nos vamos a hacer un poquito más sofisticados, es un estudio correlacional, es un estudio de casos y controles, es un estudio de cohorte. ¿Cómo hacer mi estudio? Ahí está, y yo creo que ya no tenemos duda, ¿verdad? No. Bien. ¿Qué sigue? Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Importante, porque aquí también se cometen muchos errores. Los criterios de exclusión no son criterios contrarios a los de inclusión. Por ejemplo, si yo aquí digo pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple, abajo no puedo decir pacientes que no tengan esclerosis múltiple. Si yo tengo, en el caso de Rubén, pacientes con sepsis, abajo no puedo decir pacientes sin sepsis. O sea, no se hace eso. Entonces, en los de inclusión yo voy a ir de lo más a lo menos. ¿Qué características va a tener el grueso de mi población? Pacientes, por ejemplo, en el caso de Rubén, con sepsis, no, expedientes. Cuando son retrospectivos, aquí vamos a poner expedientes eh, de pacientes con diagnóstico de tal. En este caso, en el protocolo de Maritza, pues es prospectivo, es con una edad de tal a tal edad, que estén siendo atendidos en la consulta de tal, que acepten participar en el estudio. Siempre en los estudios prospectivos, un criterio de inclusión muy importante es la firma de la carta de consentimiento informado. Y bueno, estos son sus criterios de inclusión. Y si se fijan, no se repiten los criterios de exclusión. O sea, ya cuando los tengo adentro, ahora sí, ¿a quién voy a excluir? O sea, ¿quién no va a entrar? Ah, bueno, a ver, de todos estos pacientes, ¿no puede responderme? No. ¿Pacientes embarazadas? Ok, no. O sea, y todavía no empiezo el estudio. Que tengan otra patología, ok, bye. Entonces ya, ahora sí ya tengo mi población dentro del estudio, hago el estudio, aplico el estudio, desarrollo el estudio, y los de eliminación finalmente es después de que ya lo hice todo, habrá cosas que puedan no servirme. En este caso, pues si ya alguien ya me dio los cuestionarios y me doy cuenta que el cuestionario está mal contestado, o en el caso de que yo tome una muestra, que la muestra esté incompleta, que está mal tomada, que no me reportaron algo en patología, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas de un paciente que ya estaba dentro se eliminan. En el caso de los estudios retrospectivos, es muy, muy raro que tengan criterios de eliminación. Entonces, pues los criterios de inclusión serán los que más abarquen. Em, y luego, por ejemplo, a ver, en el caso de lo de la sepsis, expedientes de pacientes con diagnóstico de sepsis, de cualquier edad, pues eso dependerá qué enfoque le puedas dar, ¿verdad? Porque no sé, si varía la fisiopatología de un niño
de un adulto o de un adulto mayor, entonces a lo mejor será pertinente enfocarme a algún tipo de edad. Si no Y influye, pues, bueno, sí pensaba más bien en adultos, pues, o sea, de mayores de 18 años y ya lo demás. Sí, ¿no? ok, entonces mayores de 18 años, que tengan los reportes o el seguimiento, porque pues a ti te interesa las coagulopatías. Entonces necesariamente tenemos que tener, pues, hubo o no hubo, ¿sí? No se vale que tenga yo un expediente incompleto y que yo diga, ah, no hubo, no tiene algún tipo de coagulopatía porque no tiene un examen de laboratorio. Entonces tendríamos que poner ahí que cuenten con sus registros hematológicos completos, por ejemplo. Este, no sé qué otra cosa te interesa como para incluir al paciente. Pues es que ahí yo creo que sí tendrían que tener también positivo el SIX-score, ¿no? O sea, porque es la variable dependiente, perdón, es la variable independiente y la dependiente es la de la lesión renal aguda. Ok, entonces, bueno, que tengamos reportado el SIX-score. O sea, no el SIX-score, pero tienen que tener, por ejemplo, para sacarlo necesitamos plaquetas y INR. Ok, Entonces entonces, yo creo que a fuerzas tendrán que tener esas. exacto. Entonces, porque si no tienes eso, no lo puedes calcular. Ajá, si no tengo eso no puedo. Eso va a ser un criterio de inclusión. Ok. También que tengas tú, pues, la química sanguínea, porque si no, ¿cómo vas a diagnosticar la lesión renal? Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. no todo eso tendrá que ir en el de inclusión. Luego, ¿a quién excluimos? Bueno, a lo mejor será pertinente revisar bien porque hay veces raras que el laboratorio no pasa bien los estudios, ¿no? Y que hay laboratoriazos. Entonces, que no coinciden los estudios con la realidad. Raro, pero va. Entonces, por ejemplo, si tú estás revisando y dices, ah, carambas, pues tiene un examen, pero luego esto no coincide con la clínica o lo que sea, bueno, eso puede ser un criterio de exclusión, porque no tenemos algo concluyente, ¿sabes? Ok. Sí, o sea, por ejemplo, si dice, pues lesión renal aguda, pero a lo mejor, no sé, la creatinina salió por el cielo, pero la urea no, pero entonces, a ver, aquí hay duda. Bueno, entonces, ante la duda, excluido. ¿Por qué? Pues porque no estoy seguro, ¿sí? Muy bien. Y de eliminación, los estudios retrospectivos raramente tienen criterios de eliminación. Yo en tu caso no pondría criterios de eliminación, solamente se pone NA, o sea, no aplica. Ya. Ok. ¿Mm? Y ya. ¿Alguno tiene dudas con sus criterios de inclusión, exclusión, eliminación? Yo tengo un... Pero por aquí se están conectando y me están mandando protocolos, personas de San Luis y de Guadalajara y de Gómez. Entonces, yo sé que cada hospital tiene su comité y cada comité tiene su estructura, pero las estructuras, aunque sean diferentes en el formato o en la manera de redactarse, tienen cosas en común. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es darles como lo que tienen en común, o sea, sí o sí, la justificación tiene que abarcar esos rubros ordenados: magnitud, trascendencia, factibilidad, vulnerabilidad, impacto, siempre. El planteamiento del problema, tenemos que hablar qué se sabe, qué no se sabe, cuál es el lío, qué es el vacío en el conocimiento, la pregunta tiene, o sea, todas estas cosas que le estoy diciendo sistemáticamente se tienen que hacer. Y pues todos nuestros protocolos han pasado por el CIRELSIS, entonces, pues, digo, No, sí, o sea, yo estoy de acuerdo que no puedo decir, o sea, usted está mal y está mal, porque son las únicas personas que nos han intentado asesorar a nosotros. Entonces, pues no sé, y por ejemplo, le pongo un ejemplo, ahorita usted le estructuró el orden del marco teórico a Rubén. Entonces, yo no lo tuve así, entonces yo empecé a trabajar con el formato que me pasaron, pero curiosamente en una ocasión, por jugarle ahí al vivo, en una inteligencia artificial puse cómo quedaría un protocolo de investigación con mi título y me dio un marco teórico es muy similar a la estructura a la que le acaba de dar a Rubén. O sea, así de como la ordenó. sí, es que Entonces, está bien, o sea, es correcto utilizar estas herramientas porque para eso existen, ¿sí? Lo que hay que hacer es, bueno, yo le pido a la inteligencia artificial que me arme un esquema de cómo podría, en qué orden podría quedar el marco teórico. Y yo tengo que evaluar, evidentemente, pues si eso es lógico lo que me está diciendo, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que es muy mentirosa, pero no quiere decir que no sirva.
Entonces, ¿qué es lo que me va a dar ese mapa conceptual? Orden. Y Ujú. entre más ordenada esté la idea, entre mayor flujo tenga yo de que, ok, sí es cierto, o sea, estamos hablando de la enfermedad y todo el desarrollo. Y luego, hasta por, no sé, por orden, por salud mental, no sé, ver el protocolo con esta lógica, a ustedes mismos les va a servir para, ok, ya después de esto, el planteamiento del problema. ¿Dónde busco? Cuando lleguen a la, por ejemplo, ya su parte final, que es la discusión, ¿contra quién van a discutir ustedes? Eh, Si no, dale. ¿No sabemos? No, o sea, del su documento. ¿Vamos a pelear con el documento? ¿O por qué? En el mismo documento, usted, en la parte de discusión, se trata de contrastar resultados. No sé, ustedes van a tener sus resultados y luego van a empezar a argumentar y contraargumentarse y decir, esto sí, esto no, yo encontré esto, por qué sí coincido, por qué no coincido, por qué difiero. ¿Contra quién van a pelear ahí? Contra nosotros. Si no, Ok, dale, ¿no? ya. No hay titulación por combate o algo así. Bueno, se van a pelear contra todo lo que pusieron en el marco referencial, por eso es muy importante ese apartado. Si ustedes ahorita lo hacen bien, el marco referencial, o sea, todos los estudios que se parezcan mínimamente, o sea, si no son como muy, muy similares, como lo que les decía yo, este es su artículo de oro, uno, dos artículos que son como estos. Pero va a haber artículos que tengan la mitad de lo del suyo, que hagan una correlación chiquita o que correlacionen algo similar o que asocien algo parecido. Esto va a ir construyendo el marco referencial o el de los antecedentes investigativos, como quieran llamarle ahí. Este grupito, o sea, es que ustedes dicen, bueno, a lo mejor una hoja, dos, tres, 10 si quieren, porque eso, justo ese apartado, va a ser contra el que lo van a contrastar sus resultados y es lo que va a enriquecer su discusión. Todo lo que hagan ahorita al final nos va a servir, o sea, tiene un porqué. Entonces, como yo les he estado diciendo que se estructuren los apartados, tiene un porqué. ¿Puedes revisar el mío a ver si no está tan mal? ¿Cómo? Que si podría revisar un poco el mío a ver si no está tan mal. Sí, aquí lo estoy viendo. A ver, ¿es este? Sí. Introducción de ese tamaño. ¿Vale? O la introducción de ese tamaño. Es que le digo que no, no, o sea, no. No, la introducción tiene que tener cuando menos una cuartilla. A ver, vamos a hablar, por ejemplo, de, bueno, empezaste a hablar de la fragilidad. Ok, bueno, la fragilidad, ¿qué es? Porque es importante. Y yo no empezaría hablando de la fragilidad, fíjense, yo empezaría hablando de la transición epidemiológica etaria. ¿Por qué hay más adultos mayores? ¿Por qué me interesa saber los temas de fragilidad? Si estoy, mm, bueno, no sé, si estoy hablando de este tipo de rango de edad o si por ahí me quiero ir, ¿no? Y luego ya la fragilidad, qué es, eh, cómo se asocia, qué es el índice neutrófilo de linfocitos, pero todo esto como medio así nada más por encima, pero sí contándome como si me platicaran una historia resumida y luego, bueno, por lo anterior, el objetivo de este estudio será, y ya. Ahí ya me introdujiste al tema y yo ya sé qué es lo que me espera. Ahora sí, empiezo con concepto de fragilidad. Ajá. ¿Y por qué no empezamos con el envejecimiento poblacional? O sea, está bien la fragilidad, pero ¿por qué no hablar un poquito de envejecimiento? De cómo estábamos la pasada, de cómo estamos ahorita. Y luego ya ahora sí este, más práctico, ¿no? La fragilidad. Así que es. Ujú. Igual, bueno, toda la bibliografía, esto está en APA, hay que ponerlo en Vancouver. Esta Instalaron el bibliografía, perdón. es que esta estructura de bibliografía está, la saqué con ya que le comentaba que, ¿cómo se llama ese programa? Mendeley. Eso. Y, El no, o Mendeley sea, también te da la opción de ponerle en Vancouver. ok, ok. Sí, o sea, cualquiera de los referenciadores que usen, digo, está bien, si les dijeron que con Mendeley, usen Mendeley. O sea, al final los documentos se van a ver exactamente iguales con Word o con Mendeley o con lo que ustedes quieran.
los documentos van a quedar exactamente iguales. Yo prefiero Word porque con Word trabajo. Yo para que me la complico bajando programas. Y quedan igual. Y nadie se va a dar cuenta. Entonces, bueno, aquí hay que poner todo en Vancouver. Y luego, mira, por ejemplo, bueno, aquí me parece muy poquito. Concepto de fragilidad. ¿Por qué? Aquí tengo que decir definición. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es su tratamiento? Ta, ta, ta. Y luego ya, índice neutrófilo en linfocitos. Desarrollarlo igual, que es, pues muy chiquito. Entonces está bien, pero está muy, muy cortito. Y ya, relación entre esto es tu marco referencial, justo. Relación entre índice de neutrófilo linfocitos y fragilidad, porque de eso se trata tu estudio, ¿no? Sí, Entonces estas serían, te digo, pues llámenle como quieran, esto sería el antecedentes investigativos o marco referencial, porque justo estos artículos son lo que han dicho otros de tu tema. Y esto tiene que ser lo último, porque mira, implicaciones clínicas, aquí ya nos fuimos al carajo, porque esto pues ya tendría que irse como arriba. ¿Por qué? Porque las implicaciones clínicas son parte de tu justificación. ¿Por qué me interesa estudiar eso? Entonces, esto es como que lo pondríamos por ahí por la justificación y pues son poquitas hojas, ¿sí? O sea, está bien, pero hay que ampliarlo más en esa lógica que les comenté. Pero la justificación, magnitud, está bien. Aquí, ¿qué faltan? Las referencias, ¿dónde dice que en México la población, ta, 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 ta? ok, Trascendencia. Ok, aquí no quiero decir, aquí en trascendencia, pues ya lo comenté yo ahorita, no, no estoy buscando que me definas qué es la fragilidad. Quiero saber cómo impacta en la calidad de vida la fragilidad. Y como tu estudio es un estudio de correlación o de asociación, entonces lo que quiero que me digas es cómo impacta que no haya indicadores que se asocien con la fragilidad y que esto puede avanzar y que puede deteriorar la calidad de vida si no se identifica y se trata de manera correcta a tiempo, ¿no? ok, Acuérdense que trascendencia es calidad de vida y magnitud son números. Aquí, por ejemplo, ah, ok, está bien los porcentajes de fragilidad. Y si tuvieras algún antecedente de cuáles son las alteraciones en el índice neutrófilo de linfocitos, lo pondríamos aquí. Si no hay. El impacto. Los resultados obtenidos servirán para integrar. Los resultados obtenidos servirán para integrar de manera más objetiva el abordaje del adulto mayor. ¿Sí? pues es que es una biometría solamente. ¿Será? Pues Pero sí te va a sí, servir para eso o te va a servir para generar evidencias que te permitan ok, integrar. ya lo caché. ¿Sí? Sí, Sí. Factibilidad, efectividad, ajá, está bien. Sí, aquí nada más faltaría la vulnerabilidad. Tu estudio es un estudio transversal. ¿Cuál dijimos que era la vulnerabilidad? listo. Se me olvidó, o sea, eso de que las mediciones yo no las estoy haciendo o algo así, ¿no? Es un Bueno, es estudio. que también es retrospectivo. Ok, entonces tienes dos vulnerabilidades. La primera es que al ser un estudio transversal no puedes hacer inferencias causales. O sea, tú no puedes Ah, decir. sí, no puedo decir la causa, sí. Y la otra es que al ser un estudio retrospectivo, tu estudio tiene una propensión a tener sesgos de información. Ok, Y ya. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí dudas? un chorro, pero bueno, ahí va. ¿Qué? ¿Qué dudas? Aprovechen. No, pues es que, pues, le digo, no sabemos nada de esto desde un inicio, no tuvimos la historia indicada y a lo mejor avanzamos, bueno, en el caso yo avancé como me fueron diciendo, pero pues estoy haciendo las cosas desde atrás para adelante, de adelante para atrás. Pues sí, pero sí, bueno, si se fijan, por ejemplo, en el caso de, pues yo digo, tomo el protocolo de Maritza porque pues me gustó cómo se abordó el tema. Esto es nada más cuestión de integrar todo lo que estamos diciendo. A ver, ya sabemos referenciar.
Ya sabemos que la estructura, que cuando menos la mínima que les van a calificar es esta matriz de congruencia, o sea que esa no puede fallar. Si fallamos ahí, ya fallamos en todo. Pregunta, objetivo, hipótesis, estadísticos, o sea, eso ya lo tendríamos que tener visualizado. Lo que estamos ahorita haciendo ahora sí es desarrollando poco a poquito en el marco teórico, ya vimos más o menos la lógica. ¿Pueden hacer eso? ¿Quién fue el que comentó de la inteligencia artificial? Yo, Es válido. O sea, pregúntenle, ya ahí están sus herramientas, pregúntenle a ChatGPT o pregúntenle a DeepSeek, o no sé, ¿cómo, con qué lógica estructurarías el marco teórico de, y ponen el título de su trabajo? Entonces, cuando la inteligencia artificial les desarrolle más o menos una lógica, esa lógica pongan en el marco teórico. O sea, evidentemente no es como dejar que la inteligencia artificial haga su trabajo, pero si ustedes andan como perdidos en por dónde, es una buena herramienta. Y ahí van a ver que sí van a tener que desarrollar un cachito de cada cosa, pero lo más importante, que no van a divagar y no se van a perder en temas que no tienen que tocar, ¿sí? Pues ya la referenciación, pues ya saben cómo, entonces pues espero como que sus marcos teóricos están ya un poco más, o sea, vamos avanzando, pero hay que echarle un poquito más ganas a ese aspecto. Em, y bueno, yo creo que hasta ahí podemos dejarle para volver a revisar esto la semana que entra. Y ya que esté toda esa estructura, ahora sí vamos a calcularles la muestra a cada quien, que la tengan bien con su fórmula que es y vamos a ver el desarrollo. Ya lo vimos por encimita en las clases pasadas, pero quiero revisarles ahí porque eso es lo que sigue. O sea, ¿qué siguen? Sus criterios de inclusión, exclusión, eliminación, que ya vimos cuáles tendrían que ser, y luego viene el tamaño de la muestra. O sea, para la semana que entra tenemos que tener completo hasta aquí. Vamos a revisar cada propuesta de tamaño muestral. Les subí un libro donde vienen las fórmulas. Ya les expliqué cómo. De todas maneras, si hubiera dudas, la semana que entra revisamos todas sus fórmulas para que queden todas listas. ¿Sale? pregunta, a lo